El estrés es una reacción saludable, beneficiosa, que implica la liberación de dos hormonas, que son el cortisol y la adrenalina, que se hacen cuando el cerebro detecta una alerta y una alarma. Y fabrican estas dos hormonas, y estas hormonas, ¿qué hacen? Nos mantienen súper vigilantes, nos da, aumenta la presión. De hecho, yo ahora estoy estresada, si no, no podría estar acá hablando con vos, pero es un desafío para mí hablar con vos. Y lo que a mí me da la performance y la posibilidad, de, aparte de disfrutar de esta energía y de poder salir, es la reacción de estrés. Sin ella, sin estrés estamos muertos. Cuando vos te dicen, no, mira, compra este libro que te van a decir cómo anular el estrés no se puede ni ¿Pero se estrés debe. o adrenalina? Porque está bueno la adrenalina. La adrenalina es estrés. El estrés son hormonas y son dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Esas dos hormonas forman parte de la reacción de estrés y después hay que ver dónde actúan y qué es lo que hacen. Y lo que hacen es absoluto y totalmente positivo. Pero como vos bien dijiste, ese es el estrés agudo y es el estrés que nosotros tenemos que lograr regular para conservar. Porque nuestro cerebro no distingue entre la amenaza de tiempos pasados a lo que hoy nosotros vivimos como amenazas en forma permanente, que es el celular, la política, qué va a pasar con la plata, qué pasa con mi trabajo. Mamá, mamá, necesito, papá, papá, que me lleves al colegio, porque mi amigo, porque esto, porque el otro, y vos estás yendo porque sabes que tienes una reunión con el jefe, y entonces, bueno, ¿estamos? Esa es nuestra vida de hoy. El estrés crónico es el que tenemos que regular y lograr evitar, porque sí es génesis de muchísimas enfermedades. Pero eso no tengo pastillitas para decirles o para darles, sí tengo para que aprendan, conozcan, reconozcan cuando están por caer en el estrés crónico y tomemos las medidas necesarias como para evitarlo y seguir disfrutando del estrés agudo. O sea que es algo que lo podemos manejar, es algo que lo podemos modificar, transformar. Sí. El tema es el cómo, ¿no? Porque yo digo, bueno, esto es antiestrés. No, esto me desestresa. Veo un restaurante que se llama Cero Estrés. Veo que es antiestrés. O sea que como el estrés yo ya tengo una concepción de que es algo malo. El estrés tiene mala prensa. Y entre todos tenemos que lograr de difundir que realmente sí se puede regular, que no hay pastillita para esto, pero que sí tenemos que aprender a reconocerlo en nuestras vidas, tenemos que empezar a reconocer cuando estamos cayendo en el estrés crónico. Por ejemplo, esto que te voy a contar. Cuando uno empieza a sentir contracturas, a tener dificultad para dormir, para sentirse más cansado un poquito, bueno, ya hay que empezar a tomar alguna medida, que ahora vamos a contar algunas. Cuando ya pasamos a la segunda etapa, y es que el que fumaba volvió a fumar, no lo asocia a veces asocia que está acelerado, que está... No, hay que empezar a parar porque se está activando lo que se llama el circuito del placer a través de la dopamina, y ese circuito del placer nos va a llevar a nuestro cerebro, nos dice, ya, quiero un placer inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a comer, ya no tenemos más un mamut para salir corriendo y empezar a luchar y gastar toda esa energía que nos produce el estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos hambre, igual que teníamos cuando teníamos un hambre primitivo, pero es ahora. Y como no hay mamut y no lo descargamos, vamos a ir al kiosco. Ahora tengo todo, vamos a ir al kiosco y el kiosco vamos a empezar a engordar. O voy al teléfono, la agenda, la Entonces, heladera, un delivery. Exacto. Entonces, cuando nos empezamos a levantar a la noche, más que otras veces, cuando empezamos a parar y nos compramos un chocolate, cuando empezamos a tener un apetito que no era el habitual, ojo, empezamos a fumar o a tomar un poquito más de alcohol, porque a nosotros nos gustaba una copita de vino, pero de golpe empezamos a sentir que esa copa de vino es... Bueno, empezamos a ser más bebedor social, empezamos a tomar algo para dormir, empezamos a tomar antiinflamatorios. Otro momento para pensar, porque estamos cayendo en el estrés crónico, que ya va después a afectar nuestra personalidad. Vamos a estar con síndrome de mecha corta, enojados, nos tocan y saltamos, problemas vinculares, de pareja, de familia, de trabajo. Acá no tengo pastilla para darles. No hay manera de que yo les pueda dar digamos, decir, bueno, toma esto y se te pasa. No una solución farmacológica. No. Hay una solución espiritual. Hay una solución que tiene dos áreas. Por un lado, gastar la energía que acabamos de producir, bajar el cortisol, tenemos que bajarlo. Esa gran cantidad de cortisol que permanece elevado a lo largo del tiempo, porque estamos permanentemente viviendo, sintiéndonos, porque no siempre son amenazas de verdad, pero que nos estamos sintiendo amenazados por diferentes situaciones, como yo les decía, el celular, el trabajo, etc. Eso lo tenemos que bajar. ¿Cómo?
aumentando la oxitocina. La oxitocina es la hormona que contrabalancea el antídoto del cortisol. ¿Y cómo lo aumentamos? Bueno, lo aumentamos dejándonos un espacio de placer, aumentando la actividad física. Es la hormona del abrazo y es la hormona que aumenta claramente con las relaciones sexuales. Así que acá habilitados como para realmente pasarla bien. Tenemos que también, la actividad física es absoluta y fundamental. Y después hay analizar cuáles son las situaciones que nos están estresando más. Y para eso les doy un tip que les voy a dar mañana y vamos a profundizar mañana, que es el acrónimo CINE. El acrónimo CINE fue evaluado por el Centro de Investigaciones sobre el Estrés Humano en Canadá y lo puso de esta manera. C quiere decir pérdida de control, I, imprevisibilidad, N, novedad y E, afectación de la autoestima o del ego. Ese acrónimo CINE nos va a permitir tratar de encontrar cuáles son aquellas situaciones que nos estresan, que nos permanentemente, que nos angustian, que nos traen más ansiedad y empezar a modificarlas, porque de nosotros depende. Cuando nosotros no podemos controlar algo, cuando nosotros somos muy sensibles, yo soy sensible a lo imprevisible, por ejemplo. Si yo tengo que dar una charla, la tengo preparada desde hace ya bastante tiempo. Algo que te surge así de repente, que tenés que enfrentar. Eso me cuesta más. Entonces yo trato de regularlo y dejar para las realmente situaciones imprevisibles que... Bueno, yo soy argentina y en Argentina lo sentimos bastante. Un componente, un escudo antiestrés brutal. Pero tú decías que en esta entrevista sentías estrés, pero tú sabías que venías a la entrevista. Sí, no importa, pero acá tengo que tener una respuesta, tengo que concentrarme. Yo sabía, no es nuevo. No fue imprevisto que dijeron, doctora, venga que tiene que dar una charla. No importa, pero acá hay un montón de factores que yo no puedo controlar. Vos me podés hacer preguntas, me podés descolocar, yo no estoy acostumbrada a salir adelante de entrevistas periodísticas todo el tiempo. ¿Y qué hace que mi cerebro esté focalizado? ¿Qué hace que mi cerebro esté alerta? A diferencia del estrés crónico, en el cual la motivación desaparece. El estrés crónico no puedo hacer nada, o sea... No podés, se desaparece tu motivación, uno está más deprimido, la depresión tiene mucho que ver con el estrés crónico y el aumento del cortisol. Pérdida de memoria, muchas veces estamos en situación de estrés crónico y decimos, ay, ya realmente no me acuerdo de nada. Y se hacen resonancias magnéticas que muestran que el área del cerebro, que es el hipocampo de la memoria, se achica, pero que cuando uno sale de la situación de estrés crónico vuelve a su tamaño habitual. Así que evitar el estrés crónico, y mañana vamos a charlar bastante sobre esto, y tomar las riendas de nuestro control y de disfrutar del estrés agudo, que es un estrés súper positivo. Me mira con una cara que va a terminar estresando de verdad, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Claro, porque que a cualquiera de nosotros nos digan, mirá que el estrés agudo es re positivo, te recomiendo una super sobredosis de estrés agudo. Bueno, me vengo acá todos los días, ¿viste? No, para estrés agudo nos tenemos que ir a Buenos Aires, ¿no? Y imbuirnos en esa ciudad que tiene Mañana les voy a movilidad. contar un poco también algunos estudios que hay de diferentes sociedades y que muestran las diferencias que hay entre la reactividad del estrés en diferentes áreas. Por ejemplo, la sociedad argentina está visibilizada como una sociedad muy estresante, muy agitada, muy alocada, con un vértigo insoportable, a diferencia de la uruguaya, que es tranquila, incluso hasta gris, muy asociada a lo depresivo. ¿Cómo lees esas dos lecturas, valga la redundancia? Porque en Uruguay nos asocian con la depresión, con el color gris, con la apatía, pero por otro lado dice el uruguayo es hospitalario, es cordial, es cariñoso. A mí Uruguay me encanta. Y los uruguayos son divinos, así que me parece genial. Por un lado, ¿no? Eso es así. Por otro lado, más allá de las impresiones personales, cada sociedad se puede sentir estresada. Yo estuve 2 meses en Canadá y ellos se sienten súper estresados, a pesar de que uno los ve y dice, Dios mío, qué vida divina. En Argentina hay una evolución donde aquello que yo creo que hoy en día también muchas cosas o han cambiado o quizás cambian. Nosotros no tenemos hecho un estudio como el que yo les voy a contar mañana, pero que te lo adelanto a vos, de comparación entre las sociedades canadienses y brasileras, donde se les ha medido la reactividad al cortisol y los niveles de cortisol a las cuales llegan. Y en Brasil es una sociedad muchísimo más estresada, con reactividades mucho más altas. Este estudio no se hizo en Argentina, pero que si uno analiza la película Cine de Argentina, tiene hoy
desde estos últimos años ingredientes que lo llevan mucho más al estrés crónico que a una situación más positiva. Así que Uruguay yo le doy todas las posibilidades para poder disfrutar de un estrés agudo y de un desarrollo personal. Mucho más que en Argentina, que tiene un estrés crónico de muchísima gente, que no quita que Argentina tengamos muchas cosas positivas, pero que seguramente pagaremos un precio de nuestra salud física y psíquica porque están pasando cosas que nos tienen a todos desde hace 15, 20 años cada vez sumando más elementos de incertidumbre, de dificultad de control, de crisis económicas, de bajadas, son situaciones que una sociedad resiente. La doctora Maffei nos invita a probar el trago del verano. Disfrutá del estrés agudo. Capaz que te encanta, ¿no? Nosotros decimos, no caigas en el estrés crónico y entendé que tu estrés agudo es un desafío, claro, y que esos desafíos los podés sacar adelante. Le quiero preguntar un aspecto importante que tenemos que ir redondeando en la entrevista. Muchas veces vemos, porque hablamos del estrés de gente adulta, ¿verdad? Propia de el trajinar diario y las responsabilidades que tenemos como adultos. Pero vemos estrés en niños. Vemos estrés cada vez a edades más tempranas y de repente decir, pero no puede haber un niño de 10 años con estrés. Es responsabilidad de los padres, es producto de la sociedad, de la nueva sociedad. Los niños de aquí a 20 años van a estar todos estresados. ¿Qué lectura hace usted como doctora, como profesional? Por ejemplo, por un lado no te voy a decir porque ya te estoy diciendo demasiadas cosas y yo quiero que vengan mañana a la charla, pero hay diferentes reactividades al estrés según la edad. Y hay una edad en la cual se es muchísimo más reactivo. Lo que te voy a decir es que no son los niños, a pesar de que los niños están afectados por el estrés y el estrés crónico. Que los niños que hacen actividad física, y se hizo un estudio con chicos que andan en bicicleta todo el día versus los que no, y los que tienen una actitud más sedentaria, ellos tienen niveles de cortisol, los sedentarios, muchísimo más altos que los niños que andan en bicicleta. Con lo cual, ya ahí te estoy dando tips de que evidentemente el estilo de vida de los niños y es un tema que va a haber que tener en cuenta en algún momento, que tiene que ver con muchísimos de los aspectos que los llevan a estar o pasivos o frente a una pantalla, etcétera. Y además, culpa, yo no quiero hablar de culpa, pero en algún momento vamos a tener que empezar a reflexionar sobre este estilo de vida, porque si no el estrés crónico llega para quedarse y vamos a ser nosotros los que tenemos que alertar sobre los peligros que esto implica con diabetes infantil, diabetes del adulto, posibilidades de enfermedades autoinmunes, obesidad, hipertensión arterial, stroke, etcétera. Entonces, estos chicos los tenemos que cuidar y parte de hay un estudio muy interesante en el cual se muestra claramente cómo los chicos son tremendamente sensibles al estrés parental. Entonces, tratemos de modificar nuestra vida y la que derraman nuestros chicos. Y si llegamos un día un poco alterados, porque a todos nos puede pasar, yo siempre digo que uno no se saca 10 en todo, en esta vida, ni mucho menos, bueno, por ahí dar una vuelta a manzana, caminar, relajar, y antes de entrar a casa, porque los chicos son tremendamente sensibles a esta situación.